traficar con sustancias ilícitas, robar o hasta simplemente dormir en la calle padeciendo los embates de la migración es para muchos venezolanos el camino a la cárcel, la oficina o el centro de reclusión de la organización criminal más grande de Brasil, conocida como el polémico Primer Comando Capital. Utilizando la ingenuidad, por decirle de alguna otra manera, de las personas que quieren integrar ese grupo. Carandiru es descrita como una hacinada y revoltosa prisión ubicada en la ciudad de Sao Paulo, justo donde Marcos Williams Hervas Camacho, alias Marcola, paga una condena por grandes y millonarios robos para posteriormente convertirse en la mente maestra de uno de los grupos criminales más temidos del continente americano, conocido como el PCC. Las mismas líneas criminales de este grupo son las que maneja el Tren de Aragua, nacida en la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua, Venezuela. La megabanda transnacional que poco a poco ha tomado el control de las fronteras y especialista en reclutar migrantes para expandir sus bases criminales. El Tren de Aragua tiene una inserción en Brasil completamente distinta de la que ha tenido en Colombia, en Perú o en Chile. Ellos empiezan a actuar como soldados, es decir, como empleados del primer comando de la capital. Sobre las alianzas de estas dos grandes organizaciones delictivas consultamos a Roberto Briceño, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, investigador y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia. Las alianzas que hay son fundamentalmente de acuerdos de negocios. El Tren de Aragua les está proporcionando armas, les está proporcionando granadas, municiones que pueden llevar de Venezuela, les está permitiendo el lavado de dinero a partir de Brasil, ¿no? Y por su parte está logrando insertarse. El Tren de Aragua lo que está buscando es conseguir algunas de las importaciones que vienen de Brasil y que se requieran en Venezuela por la escasez. La diversidad de actividades criminales que maneja el PCC, que van desde el narcotráfico, la pesca ilegal y la minería ilegal de oro, se ha convertido en una forma de subsistir para algunos migrantes venezolanos, donde encuentran mejores oportunidades económicas que las que puede brindar su país natal. El almuerzo nos costó 7 reais y para comer pasta en Venezuela tienes que durar un mes trabajando. Según la Fiscalía brasileña, los venezolanos detenidos son reclutados por el PCC y estos mantienen contacto con líderes del Tren de Aragua, quienes, aprovechándose del flujo migratorio, expanden sus actividades de tráfico de drogas, oro y explotación sexual de mujeres. Eso los pone en una situación de fragilidad inmensa. No solamente les hace el recorrido mucho más grande y mucho más largo, ¿no? Sino que además lo coloca en una situación de fragilidad muy grande porque tienen que verse empleados, tienen que trabajar para algo, ¿no? Tienen que buscar ganarse el dinero de cualquier manera y en ese sentido son presa fácil de los grupos criminales. Normalmente hemos sabido también que, por ejemplo, los llevan con los ojos vendados. Entonces no saben realmente a dónde van ni dónde están trabajando, pero de todos modos quedan en una situación de vulnerabilidad muy grande. De acuerdo a los investigadores, en 2020 se identificó al menos un primer núcleo de venezolanos pertenecientes al PCC, conformado alrededor de 750 personas, un equivalente al 40% de los miembros de este grupo criminal que operan en Roraima. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que la frontera entre Brasil y Venezuela era zona roja de alto riesgo para las mujeres, niños y adolescentes venezolanos. Sin embargo, la cifra en 2023 de venezolanos que cruzaban esta frontera rompió récord, superando los 95.000 hasta el mes de junio, según la Organización Internacional para las Migraciones. La preocupación no solamente radica en cómo los migrantes venezolanos, especialmente jóvenes, terminan formando parte de grupos criminales por obligación o por voluntad propia, sino también cómo esto contribuye a que las organizaciones se expandan y fortalezcan cada vez más en otros países. Parte de ellos, lo que supimos de nuestros estudios en Brasil, ha sido que muchos de ellos, inclusive, su currículum vitae, por así decirlo, es decir, que ellos estuvieron presos y haber estado en una cárcel venezolana, haber salido de Tocorón, haber estado en alguna otra cárcel, representa un aval para lo que es su inserción en estos grupos criminales y su incorporación.
La Ley de Acceso a la Información mostró que entre 2019 y 2022, 7 de cada 10 adolescentes fueron víctimas de homicidio por estar relacionados a actividades ilícitas en el estado de Roraima, manejadas entre ellas por el PCC. Todos eran hombres, el 20% venezolanos. Para las autoridades es cada vez más preocupante cómo la cifra de menores de edad cruzan las fronteras sin acompañamiento, convirtiéndose en presa fácil de la criminalidad, cuya influencia traspasa los barrotes de las cárceles brasileñas. En tanto, ¿cree usted que la crisis migratoria ayude a la expansión de estas organizaciones criminales? Los leemos.